Supercrack Estrella presenta dragón congelado sobre el agua en el desierto antártico. Los nórdicos creían que hay 9 mundos. Están sostenidos por el árbol de la vida, Yggdrasil. En las raíces de Yggdrasil están los infiernos. Eleim, el reino de los muertos, Svartalfheim, el reino de los elfos oscuros y Niflheim, el reino de la nieve y el hielo eternos. En el tronco yacen los reinos de los mortales. Jotunheim, el reino de los gigantes y Manaheim, el reino de los humanos. En las ramas están los reinos de dioses, Vanaheim, el reino de los Vanir, una tribu de dioses menores, Alfheim, el reino de los elfos de la luz, Asgard, el reino de los dioses mayores y Muspelheim, el reino del fuego, y el más importante. Yggdrasil es el hogar de distintas criaturas, como de varios dragones, siendo el más reconocido el Niogr, o Nidhogg, que roen al árbol para tirarlo, cosa que consiguen en el Ragnarok. Pero, a cambio, tiene a las Nornas, que lo cuidan y lo rocían con el agua de los pozos de Ur, Mimir y Vergelmir. A sus pies está el dios de la protección, Heimdall. Su árbol de la vida estaba en una tierra plana, dentro de una cúpula celeste. Es un fresno perenne, el árbol de la vida, o fresno del universo, en la mitología nórdica. Sus raíces y ramas mantienen unidos los diferentes mundos: Asgard, Midgard, Eleim, Niflheim, Muspelheim, Svartalfheim, Alfheim, Vanaheim y Jotunheim. De su raíz emana la fuente que llena el pozo del conocimiento, custodiado por Mimi. A los pies del árbol se encontraba el dios Heimdall, que era el encargado de protegerlo de los ataques del dragón Niogr y de una multitud de gusanos que trataban de corroer sus raíces y derrocar a los dioses a los que éste representaba. Pero también contaba con la ayuda de las Nornas, que lo cuidaban regándolo con las aguas del pozo de Urt. Un puente unía el Yggdrasil con la morada de los dioses, el Bifrost, el arco iris. Todos los dioses cruzaban por él para entrar en el Midgard. Dragones en la Antártida. Encontramos esta cabeza de dragón en la Antártida, un lugar donde por lógica sería el último reducto de esta leyenda llamada dragón. Dragones. ¿Cuál es el origen de estas bestias míticas? Uno de los mitos más populares y persistentes de la historia de la humanidad es el de los dragones, ya sea una serpiente que custodia un tesoro o un gigantesco reptil alado que escupe fuego. Los dragones continúan a día de hoy fascinando y apasionando a gente de todo el mundo, pero ¿de dónde surge la idea de estas míticas bestias? Nadie sabe con seguridad cuándo o dónde se introdujeron los dragones por primera vez en la cultura popular, aunque se conocen relatos en los que aparecen dragones ya en las antiguas Grecia y Samaria. A lo largo de los años, los expertos han elaborado diversas teorías interesantes sobre el posible origen de los dragones. El cocodrilo marino y el cocodrilo del Nilo son el primer y el segundo reptiles de mayor tamaño que habitan la Tierra en la actualidad, respectivamente. En nuestros días, los cocodrilos marinos están distribuidos en un extenso hábitat que ocupa la mayor parte de las regiones orientales del Océano Índico. Desde la costa este de la India, pasando por Indonesia, hasta la costa norte de Australia por el sur, el cocodrilo del Nilo está presente en ríos, lagos y marismas del África subsahariana, hace miles de años. Sin embargo, ambas especies ocupaban un ámbito de distribución mucho más extenso. Las evidencias disponibles sugieren que, en épocas antiguas, algunos cocodrilos del Nilo vivían en la Europa mediterránea, lo que implica que podían constituir una amenaza para los habitantes del sur de Italia, Grecia y España. Curiosamente, los cocodrilos del Nilo, que pueden crecer hasta los 6 metros de longitud, son capaces de separar el tronco del suelo al caminar, moviéndose de forma muy similar a como lo hacen otros animales, en lugar de rectar. Esto podría darnos una pista de por qué los dragones de los mitos europeos son a menudo representados como reptiles nacidos para matar guerreros. En un movimiento similar, aunque diferente, los cocodrilos marinos, que pueden alcanzar una longitud de hasta 7 metros, pueden propulsarse hacia arriba y saltar fuera del agua. Sin embargo, los dragones de los mitos asiáticos tienden a ser más parecidos a grandes serpientes. En el antiguo Egipto existía una deidad conocida como Apep, la serpiente del Nilo. Este gigantesco ofidio era el señor del caos, un persistente enemigo de la luz y la verdad. Se creía que habitaba justo por debajo del horizonte, esperando eternamente su oportunidad para devorar al sol. En otras épocas, se creía que descendía al inframundo para alimentarse de las almas de los difuntos. Apep es un eco lejano de los Druks y Givernos que pueblan gran parte del folclore oriental y occidental, respectivamente. Sin embargo, el mito apunta sin duda a un miedo atávico del ser humano que ha perdurado a lo largo de la historia, en una interesante teoría presentada por el antologista David Jones en su libro
instinto de dragones, el autor especula con la posibilidad de que, al igual que ocurre con perros y monos, los homínidos y humanos sintieran un miedo instintivo a las serpientes, así como a otros grandes predadores. James sugiere que la conciencia humana colectiva creó el dragón a lo largo de los siglos como resultado de aquel terror atávico. Este hecho podría explicar cómo los mitos sobre dragones han surgido de forma independiente en puntos tan distantes del planeta. Desde tiempos antiguos los dragones han sido vistos como una encarnación fantástica del caos o la maldad, tomando una parte importante en leyendas y mitos desde la cuna de la civilización. En nuestro intento por explicar el origen de estos seres mitológicos hemos señalado a los dinosaurios, cocodrilos y ballenas como algunos de los animales reales que pudieron inspirar el mito del dragón, pero probablemente es la serpiente la criatura que más se asemeja a los primeros dragones. De hecho, la palabra dragón proviene del griego derkestai, que significa ver o mirar a, una referencia a la aparente mirada fija o perpetua de la serpiente, debido a que ésta no tiene párpados, lo que acuñó la palabra dragn, la cual se utilizaba indistintamente para designar a un dragón o serpiente. Nuevamente, es útil recordar que en las lenguas de la antigüedad se solía emplear el mismo término para referirse a un dragón o una serpiente. Ocurre con la palabra sumeria con ai en el sánscrito, ay en el avéstico, angu en la lengua hitita, etc. Sin embargo, hubo un punto en el cual el dragón se convirtió en una entidad ideológica independiente que dejó de ser identificada con la serpiente ordinaria, y cuando esto ocurrió, los primeros dragones fueron tenidos con un simbolismo totalmente opuesto a la imagen destructiva y caótica con la que fueron posteriormente investidos. La serpiente es un símbolo de naturaleza dual al representar tanto la vida como el inframundo. En la mitología egipcia se dice que Atún, el dios de la creación, retornará a su forma como serpiente cuando el mundo llegue a su fin, y la diosa Renenutet es descrita como una cobra o como una mujer con cabeza de cobra. Asimismo, el emblema egipcio de la inmortalidad es el Ouroboros, el cual es una serpiente mordiendo su propia cola, y en el texto funerario conocido como el Libro Egipcio de los Muertos, existe una sección en el capítulo 87 que explica que el convertirse en una serpiente al morir le da nueva vida a la persona fallecida. El majestuoso paisaje antártico nunca deja de sorprender. En este caso, el imponente desierto helado ofreció una inusual toma a un fotógrafo en forma de un dragón tallado en un témpano de hielo. Descubierto en la península antártica cerca de la isla Petermann, la forma se recortaba contra el blanco paisaje sin fin que rodeaba a la formación. Pero a pesar del notable parecido con la mítica criatura que escupe fuego, quienes tuvieron la suerte de presenciarlo lo vieron en un primer momento como el dedo pulgar de una mano. Sin embargo, en una inspección más detallada del grupo, que vio la forma hace apenas 2 semanas, descubrieron que de hecho era una réplica exacta de un dragón. Las imágenes fueron tomadas por la perspicaz turista rusa Ksenia Mayukova, de 28 años, que no podía creer a sus ojos cuando vio la silueta contra el infinito cielo azul. Ksenia explicó: "Fue una noche en un viaje de turismo con 7 de nosotros en un bote Zodiac en la bahía rodeada de icebergs. Había docenas de ellos a nuestro alrededor, todos de diferentes formas y tamaños, que daban una vista realmente increíble y una sensación muy difícil de describir con palabras. Este iceberg en forma de dragón atrajo mi vista desde el principio. De hecho, casi los 7 de nosotros nos dimos cuenta de inmediato y comenzamos a fotografiar. Estamos hablando de 2 casos distintos: el que yo encontré en mi canal, bajo el mar de la Antártida, y este que está en la superficie de la Antártida. Al principio nos pareció que se asemejaba un poco a un dedo pulgar, pero a continuación, cuando volvimos a tierra, de repente quedó claro que se ve exactamente como un dragón. Digo yo que ya que estamos en el año chino del dragón de agua, este pobre se habrá congelado con esas temperaturas de la Antártida. Los dragones imperiales son dragones más serpentinos, encontrados en América o en Oriente, son híbridos con otras especies en su mayoría animal. Aún los dragones imperiales puros son serpentinos, generalmente no tienen patas, pero si las tienen no son patas de dragón, sino de otro animal como tortugas, jaguares, leones, etc. Ellos para volar generan un aura, que al proyectarla generan el impulso que requieren. La gran mayoría de los dragones de este tipo prefieren los mares o el cielo, rara vez se les ve en la tierra. Aunque parezcan serpientes no los son, tienen diferencias: cresta, cuernos, bigotes, plumas, melenas, los ojos, el aura y el manejo de los elementos.
Los dragones chinos ellos incluyen a la madera y al metal como elementos, aunque también manejan los elementos básicos y pertenecen a las familias elementales. Los prehispánicos son dragones que cuentan con plumas, manchas, halos de fuego, truenos, piedras, etc. como características y elementos. Algunos dragones japoneses lucen como el Godzilla o la Hidra, pero no es del todo cierto. Como dije, es fácil confundirlos con otros monstruos porque son híbridos y adquieren las virtudes de dicho animal o animales. Es un gran honor llevar un título Shen, dragón, esto es un título alto entre seres humanos, así como llevar el título Fen, fénix, para las mujeres o bien un Quetzalcóatl, aquel que lo domina todo. Los grandes guerreros trataban de ganarse el título dragón o emblemas del dragón, les daba sabiduría, poder e incluso estatus. La gran mayoría de los dragones imperiales son considerados benignos, símbolos de la prosperidad, riqueza, abundancia, salud, fortaleza y equilibrio, aunque hay sus excepciones como muchos dragones japoneses. Muchos de estos dragones no tienen alas, lo cual pudieran confundirse con los Lindorm o los Worm, pero son dragones diferentes tanto en lenguaje, actitudes, habilidades, magia, poder espiritual, aura, cresta. Las escamas son más brillantes, se pueden realizar prácticas espirituales de gran poder para encontrar el equilibrio, la expansión de la conciencia, encontrar la paz, la armonía y el crecimiento a través de su sabiduría. Espiritualmente hablando, los dragones imperiales tienen el mismo rango que un dragón lord, aunque en este texto te has dado cuenta de las diferencias que tienen cada uno. El dragón en la mitología nórdica. Hoy vamos con una entrada de mitología, centrada en uno de los personajes que más suelen atraer a todo el mundo, el dragón. Es posible que casi todo el mundo tenga en su cabeza el típico prototipo de dragón que aparece en todas las películas y videojuegos. Un gran ser alado con garras y aliento de fuego. Sin embargo, la imagen del dragón que se tenía en la cultura nórdica distaba bastante de lo que actualmente se considera. Esta es una entrada dedicada a desmontar algunos de esos mitos, teniendo como base algunos de los dragones más conocidos de la mitología nórdica. No trataremos aquí a Jormungand o a la serpiente a la que se enfrenta Ragnar Lodbrok, por ser claramente serpientes y no dragones. Cuando un grupo de vikingos embarcaban en un dracar con la intención de ir a pelear a tierras extrañas, podría ser una referencia a la Antártida y a sus dragones, los dracar y el mascarón de proa. No podíamos desaprovechar esta ocasión para aclarar una de las confusiones más presentes en el imaginario popular actual en lo referente a la cultura nórdica: los dracar. ¿Quién más, quién menos? Todo el mundo ha visto alguna película, serie, videoclip, donde aparezca un grupo de fieros vikingos surcando los mares a bordo de un alargado barco cuyo mascarón de proa es un dragón. Sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto: la utilidad de ese mascarón, pues no era simplemente decorativo. Para entenderlo, es necesario conocer dos elementos básicos. En primer lugar, uno de los personajes básicos de la mitología nórdica, los Landvættir, espíritus de la tierra, que protegían y cuidaban de los lugares donde se encontraban, controlaban la fertilidad de estos campos y defendían a la gente que allí vivía. En segundo lugar, la profunda superstición de los nórdicos, que les llevó entre otras cosas a marcharse del continente americano cuando eran superiores a los indígenas en todos los aspectos relativos a la batalla, solamente por una serie de elementos que fueron interpretados como malos augurios. De no haber sido tan supersticiosos, quizás se habrían hecho con gran parte de la costa oriental de América. Cuando un grupo de vikingos embarcaban en un dracar con la intención de ir a pelear a tierras extrañas para guerras, incursiones, llevaban la cabeza de un dragón en el mascarón de proa, con el fin de ahuyentar los espíritus protectores de esa tierra y sus habitantes, pues de lo contrario estos podrían tomar a los vikingos como una amenaza y causarles diferentes males. Sin embargo, si la expedición no tenía un fin guerrero, no era necesaria la cabeza de dragón. De hecho, existe una versión del Landnáma Bók, libro de las colonizaciones, donde se menciona una antigua ley de Islandia que prohíbe tener una cabeza de dragón en el mascarón de proa cuando se llega a puerto, pues se consideraba señal de guerra. Si llevan puesta la cabeza de dragón, implica que quieren asustar a esos espíritus protectores, y por tanto, traen la guerra, y es ahí donde numerosas películas o series caen. Sirva de ejemplo el primer capítulo de la nueva serie Vikings, en el cual Ragnar manda a Floki construir un barco, y una vez hecho, rollo, para dar una vuelta y probar si el barco es apto para navegar a nuevas tierras o no. Dado que la finalidad aquí era por tanto probar simplemente el barco, incluir la cabeza de dragón en el mascarón es un fallo del que participan muchos otros medios visuales. Nidhogg, el dragón de la mitología nórdica. Nidhogg es un dragón de la mitología nórdica que habita bajo las ramas de Yggdrasil, el árbol del mundo.
Se alimenta de sus raíces, dañando el soporte de los 9 mundos. Sus acciones tienen la intención de devolver el cosmos al caos. Yggdrasil, o Yggdrasil, es un fresno perenne. El árbol de la vida, o fresno del universo, en la mitología nórdica, sus raíces y ramas mantienen unidos los diferentes mundos. Eleim, Niflheim, Svartalfheim, Muspelheim, Jotunheim, Midgard, Alfheim, Vanaheim y Asgard. De su raíz emana la fuente que llena el pozo del conocimiento, custodiado por Mimi. A los pies del árbol se encontraba el dios Heimdall, que era el encargado de protegerlo de los ataques del dragón Niogr y de una multitud de gusanos que trataban de corroer sus raíces y derrocar a los dioses a los que éste representaba. Pero también contaba con la ayuda de las Nornas, que lo cuidaban regándolo con las aguas del pozo de Ur. Un puente sobre el Yggdrasil unía la morada de los dioses con la de los hombres. El Bifrost, el arco iris, que los dioses cruzaban para salir del Asgard y entrar en el Midgard. Yggdrasil resuma miel y cobija a un águila sin nombre que entre sus ojos tiene un halcón que se llama Bertfolnir, a una ardilla llamada Ratatosk, a un dragón llamado Niogr y a 4 ciervos, Dain, Dvalin, Duneir y Duraror. Cerca de sus raíces habitan las Nornas. A la Antártida se le llama el fin del mundo, así que podemos pensar que el árbol del mundo estaba en la Antártida. El árbol de la vida, un árbol que todos conocemos y del que hemos escuchado hablar muchas veces, sobre todo tras las múltiples novelas y películas que se han hecho. No obstante, el significado que tiene para nosotros actualmente, no es el mismo que tenía hace siglos atrás para los vikingos. Según la mitología escandinava, el árbol de la vida, más conocido como Yggdrasil, era la estructura que sostenía a los 9 mundos de la mitología nórdica o escandinava. A continuación podéis ver una representación gráfica. El último mundo aparece arriba del todo congelado, es la Antártida. Yggdrasil y los 9 mundos de la mitología nórdica. En las ramas más elevadas del Yggdrasil se encontraba Asgard, el mundo de los dioses, donde había el Valhalla, el palacio de Odín, el dios de todos los dioses y seres vivientes. En el Valhalla terminaban todos los hombres que habían muerto en batalla, los Einherjar, guerreros vikingos. Estos eran mandados a buscar por las valquirias, el ejército formado solo por mujeres de Odín. Este, que todo lo sabía y todo lo veía, era el encargado de preservar la armonía entre todos los mundos. Justo debajo de las ramas que sostenían el mundo de Asgard encontrábamos Midgard, el mundo de los humanos. Estos 2 mundos estaban unidos por un arco iris, Bifrost, custodiado por Heimdall, guardián protector de ambos mundos. Él era el encargado de decidir quién podía cruzar el arco que conducía a Asgard. En las ramas de la derecha de Midgard se encontraba Alfheim, el mundo de los elfos de la luz que vivían en un bosque encantado rodeado por hermosas cascadas. A la izquierda de Midgard había Muspelheim, el mundo de los gigantes de fuego gobernado por Surps. Era un mundo rodeado de fuego y cascadas de lava que alimentaban a todos los que allí habitaban. En un nivel inferior, justo en la misma posición que Alfheim encontrábamos Vanaheim, el mundo de los dioses guerreros, gobernado por Tyr, dios de la guerra e hijo de Odín. Conocidos como Vanir se encargaban de proteger Asgard y el resto de mundos. Debajo de Muspelheim teníamos a Svartalfheim, el mundo de los elfos oscuros. Estos vivían en las montañas puntiagudas rodeados por un claro donde se encontraban las cuevas de los enanos, Niravellir, los encargados de forjar las espadas más poderosas de todas. Estos fueron los creadores de la lanza de Odín conocida como Gungnir. Finalmente, en las raíces del Yggdrasil encontrábamos Jotunheim, Niflheim y Eleim. Jotunheim era el mundo de los gigantes de hielo. Un mundo completamente congelado. Niflheim era un mundo deshabitado, un bosque donde se encontraban todo tipo de criaturas y gobernado por Nidhogg, el dragón que hacía de guardián de este mundo escondido en medio de una niebla perpetua. Y por último encontrábamos Eleim, el mundo de los muertos. Hela, reina de la muerte, era quien lo gobernaba. Su palacio estaba defendido por Garm, un perro enorme. Él era el encargado de decidir qué almas podían traspasar las puertas del palacio. Para hacerlo, estas debían llevar una ofrenda y, en caso de que no la llevasen, quedaban encadenadas por siempre jamás fuera del palacio de la reina de la muerte. Era un mundo donde terminaban todos aquellos humanos que habían muerto por enfermedad o vejez y los que habían cometido un delito. Unos mundos en los cuales cada uno ocupaba su lugar y que convivían en perfecta armonía gracias a la protección de Asgard. Yggdrasil resuma miel y cobija a un águila sin nombre que entre sus ojos tiene un halcón que se llama Bertfolnir, a una ardilla llamada Ratatosk, a un dragón llamado Niogr y a 4 ciervos, Dain, Dvalin, Duneir y Duraror. Cerca de sus raíces habitan las Nornas.
Para los nórdicos, el mundo del hombre era nada más una rama del gran Yggdrasil, el fresno del mundo. 9 mundos posee Yggdrasil, y por ellos pasó Odín antes de obtener el secreto de las runas. El árbol se divide en 3 partes. Niflheim, Midgard y Asgard, raíz, tronco y copa, respectivamente. Se puede notar en esto la representación del ciclo de nacimiento, vida y muerte que ya se siente en las nornas. Las raíces son 3, la primera se dirige hacia la fuente de Vergelmir, la segunda a la fuente de Mimir, la última a la casa de las nornas, el destino. Elheim, el reino de los muertos. Es conocido como el reino de la muerte y se encuentra en la parte más profunda, oscura y lúgubre de Niflheim, uno de los 9 mundos del Yggdrasil, en la mitología nórdica. Estaba gobernado por Hela, monstruosa hija de Loki, y la entrada era custodiada por un perro conocido como Garm. Elheim y Niflheim suelen relacionarse como el mismo mundo, pero esto no es así. Niflheim es el reino del frío, el hielo y la oscuridad, principalmente, y, aunque también son propias en él la muerte y la perdición, donde se dan estas 2 últimas específicamente es en Elheim. En este mundo terminaban los que habían muerto por enfermedad o vejez, y una vez se entraba en él ni siquiera los dioses podían salir, a causa del interminable, inagotable e intransitable río Kjol, que lo rodeaba. También todos los criminales irán al Elheim, pero para estos hay unas áreas especiales dentro del Elheim. Svartalfheim, reino de los elfos oscuros. Es uno de los 9 mundos de que se componía el cosmos. Otro de los nombres que posiblemente adopta este lugar es Nioabegir. Este mundo subterráneo se encuentra entre la esfera más baja de Midgard y la más alta de Elheim. En él habitaban los elfos oscuros, negros refiriéndose al color de cabello y no a la piel, denominados también Svartalfar, identificados con los enanos nórdicos Odvergar, y son la contraparte de los elfos de la luz. Asociados con las piedras, lo subterráneo, la muerte, la suerte, la magia y la tecnología, especialmente la forja, residen bajo tierra y son espíritus ancestrales que protegen a la gente, si bien pueden también ser amenazadores, especialmente cuando se les trata groseramente. Normalmente intentan evitar la luz, aunque no sean necesariamente subterráneos. Niflheim, reino de las nieblas y el terror. Es el reino de la oscuridad y de las tinieblas, envuelto por una niebla perpetua. En él habita el dragón Niogr que roe sin cesar las raíces del fresno perenne Yggdrasil. Después del Ragnarok el dragón se dedicará a atormentar las almas que queden en el mundo. En uno de los mitos cosmogónicos, Niflheim es la materia fría, lo opuesto al Muspelheim o materia caliente. El mundo nació del choque de estas en el espacio mágico, llamado Ginnungagap. Una de las partes más oscuras y tenebrosas del enorme y gélido Niflheim es Elheim, donde reina la diosa o gigante Hela, con su perro Garm. Jotunheim, reino de los gigantes. Jotunheim es el mundo de los gigantes, de 2 tipos. Roca y hielo, llamados colectivamente Jotnar, en singular Jotun, en la mitología nórdica. Desde allí amenazan a los humanos de Midgard y a los dioses de Asgard, de los que están separados por el río Ivin. La ciudad principal de Jotunheim es Utgard. Gastrovnir, hogar de Menglad, y Rimeim, hogar de Hasi, estaban ubicadas en Jotunheim, que era gobernado por el rey Rimr. Glasisbegir era el lugar dentro del Jotunheim donde vivía el gigante Gudmund, padre de Ofund. Midgard, reino de los hombres. Es el mundo de los hombres creado por los dioses Odín y sus hermanos, Vili y Ve, tras el combate con el gigante primigenio Ymir. Midgard representa la tierra asentada por los hombres, un asentamiento / residencia en el centro del mundo conocido. Tras la batalla, Odín y sus hermanos Vili y Ve tomaron el cadáver del gigante Ymir y lo llevaron al gran abismo para comenzar la creación de un mundo habitable. Así, con su piel crearon la tierra, con su sangre y sudor los océanos, con sus huesos las rocas y las montañas, con su vello la vegetación, con sus dientes los acantilados, donde también colocaron las cejas del gigante para hacer de frontera con el mar. Para concluir la obra los dioses pensaron cerrar este mundo con la bóveda craneana del derrotado, encargando a 4 enanos su sujeción. Estos se llamaban Nori, Suri, Austri y Vestri y simbolizaban los 4 puntos cardinales. Al colocar la bóveda del cielo con el cráneo del vencido, sus sesos se esparcieron por el aire dando lugar a las nubes. Vanaheim, reino de los Vanir. Es el hogar de los Vanir, uno de los 2 clanes de dioses en la mitología nórdica aparte de los Asir. El nombre aparece en la saga de los Ynglingos de Snorri Sturluson. En esa obra, los dioses aparecen de un modo ebemerista, como héroes del pasado, y el nombre de su reino es relacionado con el río Odón. Es por ello que es discutible el hecho de contar a Vanaheim como uno de los 9 mundos de la cosmología nórdica. Alfheim, reino de los elfos de la luz.
Es el reino de los elfos de la luz. Los elfos luminosos tienen relación directa con los oscuros, son parientes de sangre compartida, pero con diferentes objetivos. Asgard, el reino de los dioses. En la mitología nórdica, Asgard, del nórdico antiguo Asgard, es el mundo de los Esir, gobernado por Odín y su esposa Frigg y rodeado por una muralla incompleta, atribuida a un anónimo Rimturs, amo del caballo semental Svailfari, de acuerdo a Gylfaginning. Dentro de Asgard, se encuentra el Valhalla. Tras la guerra con los Vanir, sus murallas se vieron destruidas, quedando vulnerable al ataque de los gigantes. Para reconstruirlas, los Esir contrataron los servicios de un gigante que acordó reparar las murallas en un tiempo muy corto, y los dioses aceptaron influidos por Loki, que si esto era así, le cederían en pago por su trabajo al sol, a la luna, y a la diosa Freyja. Ahora bien, el arquitecto poseía un caballo maravilloso capaz de transportar en un instante masas increíbles de roca llamado Svadilfari. Tanto y también actuó que, pocos días antes del plazo fijado, el palacio se aproximaba a su perfección. Los dioses, que habían establecido el pacto porque creían que el gigante no era capaz de cumplirlo, sintieron miedo, y se les ocurrió crear una yegua maravillosa, que era, de hecho, Loki disfrazado, a lo que pusieron en el camino del caballo. Este abandonó su trabajo para perseguirla, y el gigante fue incapaz de terminar el trabajo como había prometido. Furioso por su derrota, el gigante quiso lanzarse contra los dioses, pero Thor lo derribó. Muspelheim, reino de fuego. Es el reino del fuego en la mitología nórdica, es el hogar de los gigantes de fuego, de los cuales Surt era el más poderoso. Se cree que el Muspelheim era el más elevado de todos los reinos, y se encontraba por encima de Asgard, el hogar de los Esir. Más al norte se encontraba Niflheim, el reino del hielo. En la mitología nórdica la creación se inicia del contacto entre el fuego y el hielo en el inmenso vacío inicial conocido como Ginnungagap, creándose el agua. Los objetos brillantes del cielo nocturno, como planetas, cometas y estrellas surgieron de las chispas del Muspelheim. En el Ragnarok, los cielos se abrirán y Sur saldrá del Muspelheim seguido de todos sus gigantes, marchando hacia Asgard y destruyendo a su paso el puente Bifrost. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.